Dicen que ningún hombre puede enfrentar solo a un ejército, pero esta historia rompe todas las reglas. En medio del caos absoluto, cuando la derrota parecía inevitable y el miedo dominaba cada rincón, un único soldado tomó una decisión que cambiaría todo. Lo que hizo después fue tan increíble, tan impresionante y tan profundamente emocionante que muchos aún dudan de que sea humano. Prepárate para conocer una hazaña que desafía la lógica. En la guerra, algunos nombres se pierden entre el humo, el polvo y el caos que devoran todo a su paso. Pero, de vez en cuando, surge una figura que desafía el olvido y se convierte en algo mucho mayor que un soldado. Hoy descubrirás una historia increíble, impresionante y profundamente emocionante, la de un hombre que, contra todo pronóstico, enfrentó lo imposible y cambió para siempre el destino de una batalla entera. En los primeros días del conflicto, cuando el frío atravesaba los huesos y el sonido de los disparos nunca desaparecía, un joven soldado llamado Martín Álvarez caminaba entre trincheras desgastadas. Ni pretendía serlo, solo quería sobrevivir a otro amanecer. Las órdenes eran confusas, los oficiales estaban agotados y el enemigo avanzaba con fuerza implacable. Martín sentía que cada paso podía ser el último, pero aún así continuaba, impulsado por una mezcla de miedo y determinación. Mientras la niebla cubría el campo de batalla, escuchó un estruendo que hizo temblar la tierra. Algo estaba por cambiar, algo que pondría a prueba su valor más allá de todo límite. La explosión fue tan fuerte que Martín sintió cómo la onda expansiva le empujaba contra la pared de tierra de la trinchera. Por un instante, todo quedó en silencio, como si el mundo hubiera olvidado hacer ruido. Luego el caos regresó multiplicado, gritos, pasos apresurados y el silbido de proyectiles cruzando el aire. Martín se levantó con dificultad, aún aturdido, y asomó la cabeza por encima del borde de la trinchera. Lo que vio lo dejó sin aliento. Una línea entera de su batallón había sido destrozada por un avance enemigo brutal, rápido y completamente inesperado. No había tiempo para pensar. Sin órdenes claras y con sus compañeros dispersos, Martín comprendió que estaba prácticamente solo. Sin embargo, en vez de huir, sintió un impulso extraño dentro del pecho, una chispa que no sabía de dónde venía. Algo le decía que debía actuar, que su decisión en los próximos minutos podría definir mucho, más que su propia vida. Con el humo espesándose a su alrededor, Martín avanzó con cautela entre los restos de la trinchera, esquivando trozos de metal caliente y la madera astillada que aún caía del último impacto. Cada paso retumbaba en su pecho, no por el sonido, sino por el peso de lo desconocido que lo esperaba más. Adelante. No sabía si encontraría aliados, enemigos o nada en absoluto. A lo lejos, distinguió sombras moviéndose entre las ruinas. Su primer instinto fue retroceder, pero algo lo detuvo. Aguzó la vista y comprendió que no eran soldados enemigos. Eran 3 compañeros gravemente heridos, intentando arrastrarse hacia un punto seguro. Estaban atrapados en campo abierto, expuestos a cualquier disparo. Martín sintió un tirón en el corazón. Podría dejarlos atrás y aumentar sus posibilidades de sobrevivir. Pero esa chispa interior, esa sensación que había nacido minutos antes, volvió a arder con fuerza. Apretó los dientes, ajustó su arma y se lanzó hacia ellos, decidido a hacer lo que nadie más se había atrevido a intentar. Martín llegó hasta los heridos deslizándose por el suelo, sintiendo las balas golpear la tierra a escasos centímetros. El aire denso y cargado de pólvora hacía que respirar doliera. Uno de los soldados intentó hablar, pero solo logró mover los labios. Martín entendió al instante no podían quedarse allí. Con una fuerza que jamás había imaginado tener, cargó al primer soldado sobre sus hombros y avanzó hacia una zona derrumbada de la trinchera que podía servir como refugio improvisado. Cada paso era un desafío, sus músculos ardían, pero su voluntad era más fuerte que el dolor. Cuando dejó al primero a salvo, regresó por los otros 2 sin pensarlo. Sabía que el miedo seguía allí, pero ya no lo paralizaba. Algo en su interior había despertado, dándole un valor casi obstinado. Cuando volvió por el último herido,
El fuego enemigo se intensificó con violencia. Explosiones cercanas iluminaban el cielo gris y el suelo temblaba como si fuera a partirse. El soldado inconsciente pesaba más de lo que parecía, pero Martín no se detuvo. No podía hacerlo. Un proyectil cayó tan cerca que los lanzó a ambos contra el suelo. Aturdido, con los oídos zumbando y la vista nublada, Martín trató de orientarse. Se negó a rendirse. Comenzó a arrastrarse, empujando el cuerpo del compañero, avanzando centímetro a centímetro mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. El dolor era insoportable, pero su determinación era absoluta. Cuando finalmente alcanzó la zona segura, se desplomó exhausto, observando a los 3 hombres que había logrado salvar. En medio del infierno, había hecho lo imposible. Con los 3 soldados a salvo, Martín sabía que el enemigo volvería a avanzar. Aún sin fuerzas, se asomó entre los restos de la trinchera y vio el horizonte cubierto de humo. Algo había cambiado en él. Ya no era un joven intentando sobrevivir. Se había convertido en un símbolo silencioso de resistencia. Otros soldados, al verlo regresar una y otra vez bajo el fuego enemigo, recuperaron el ánimo. Su acto de valor se extendió entre las tropas como una chispa que devolvió esperanza en medio de la destrucción. Incluso los oficiales, al enterarse de lo ocurrido, comprendieron que su acción había salvado vidas y retrasado el avance del enemigo. La batalla continuaría, pero la hazaña de Martín ya era parte de la historia. A veces, un solo hombre puede cambiar el destino de muchos. Si quieres más historias increíbles como esta, suscríbete al canal y comparte este video para que llegue a más personas.